Sean todos bienvenidos a esta sesión de preguntas y respuestas, foro abierto para católicos, protestantes, testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Sean todos bienvenidos, estoy contento, hermanos, de estar por acá. Hola, ¿qué tal, Joaquín? Bienvenido, Joaquín, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos acompañas, Joaquín? Desde Lima, Perú. ¿Católico o protestante? Diario ahorita que estoy más que nada buscando un poco más la verdad, creo que la teología reformada me convence un poco más, principalmente porque yo entiendo que dentro del protestantismo hay muchos problemas. Creo que cualquier protestante sincero diría eso. Por mi parte siento que en el catolicismo también hay unos problemas, y la razón por la que no doy el salto de fe al catolicismo es porque hay ciertas cuestiones que les he estado dando muchas vueltas y que no las puedo responder, ¿no? Entonces no sería un buen católico porque no podría responder esas inquietudes. Entonces justo vi tu live y me pareció interesante poder quizá plantearte de manera breve alguna de esas inquietudes y que me ayudes a resolverlas. Uh-huh. Bueno, básicamente uno de los problemas que tengo es respecto a la soteriología de los dogmas de la iglesia, y más que nada respecto a el momento en el que se oficializa. Por ejemplo, el último dogma es el de la Asunción de María, ¿no? Que creo que se dogmatiza en 1950. Uh-huh. Ahora, no es que en 1950 de la nada el Papa tuvo un sueño y dijo que la Virgen es asunta, ¿no? O sea, sino que tiene un trasfondo de la tradición, se lleva muchos siglos que se creía. Entonces tiene un trasfondo tradicional este dogma, ¿no? Y en 1950 ya se oficializa. Ahora, mi duda surge, un sacerdote, por ejemplo, que en 1949 dudaba o negaba la Asunción y moría en estado de gracia con la Iglesia. Ahora, si un sacerdote moría en 1950 negando el mismo dogma, moría destituido de la Iglesia, en teoría, ¿no? Entonces siento que, si bien el dogma sigue, la verdad sigue, el requisito para estar dentro de la Iglesia va evolucionando conforme a los dogmas. No sé si se entendió bien la pregunta. Sí, se entendió perfectamente. Y la respuesta es que estas doctrinas que, como bien has dicho, entiendes que ya existían, a pesar de que todavía no estaban dogmatizadas o no había una definición formal y última a la cual todos los católicos deben adherirse. Uh-huh. Pero precisamente como ya existían las doctrinas y resulta que el dogma no es el único tipo de doctrina que debemos recibir. Entonces, en la iglesia hay una jerarquía de doctrinas. Hay una jerarquía de doctrinas. Y antes de que una doctrina llegue a ser definida dogmáticamente, ya estaba como parte de la jerarquía de doctrinas, y resulta que todos los dogmas que tú te puedas imaginar, no solamente la Asunción, no solamente la Inmaculada Concepción, no solamente el dogma del purgatorio, no solamente el dogma de la Sagrada Eucaristía, todos los dogmas, antes de su definición, ya estaban en la jerarquía de doctrinas y estaban en lo más alto. Si tú me Uh-huh. preguntas, o tú me dices, José, a ver, me estás diciendo que entonces lo que hoy llamamos dogmas ya existían, y me estás diciendo que incluso estaban en lo más alto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que hoy ya tenemos una definición de manera oficial, la cual viene a resolver cualquier duda que podamos tener sobre algún punto particular de la doctrina. Por ejemplo, te doy un ejemplo. La doctrina de la Inmaculada Concepción eh, realmente siempre se creyó en la impecabilidad de la Virgen. Donde había alguna duda es en qué momento recibió esa gracia, ese privilegio de ser sin pecado. ¿En qué momento recibió la impecabilidad? Unos creían que tal vez fue un poco antes del nacimiento, otros decían que fue cuando nació, otros incluso que fue un poquito después del nacimiento. Y la iglesia dice, no, este don, esta gracia, este privilegio, lo recibió justo en el instante de la concepción. Entonces de ahí viene Inmaculada Concepción. Pero siempre se creía que la Virgen era inmaculada. Entonces siempre hemos creído esas doctrinas, pero es cierto, la iglesia en momentos de la historia ha tenido que darnos una definición final. Entonces, el sacerdote que tú decías de 1949,
A pesar de que no existía el dogma, sí existía la doctrina y no Ujú. podía negar la impecabilidad de la Virgen. Si lo negaba con pleno conocimiento, ese sacerdote estaba en problemas, más allá de que no existía la definición dogmática como comenzaría a existir en 1950. Entonces, si el sacerdote en 1949 expresara alguna duda sobre si la Virgen murió y rápidamente fue llevada al cielo o no murió, sino que fue llevada directamente sin morir, en ese punto el sacerdote no está pecando porque la iglesia no se ha definido sobre ese punto. Pero lo que la iglesia siempre, siempre ha enseñado es que la Virgen fue asunta al cielo. De hecho, hasta el día de hoy, si revisas la definición de la Asunción, no dice, no especifica si murió o no murió, no lo especifica. Ujú. Es algo que la iglesia al menos no quiso pronunciarse a la hora de definir el dogma de la Asunción. No sé si más o menos queda claro. Me gustaría escuchar Sí, qué piensas. sí, entiendo, o sea, me parece que tu razonamiento es como que el más lógico, pero yo creo que el problema, por ejemplo, con respecto a la Inmaculada, tengo entendido que si bien Santo Tomás creía que María fue inmaculada, él no entendía bien el dogma y de hecho creo que la idea que él proponía hoy día sería considerada una herejía, ¿no? Entonces, en ese caso, él creía algo diferente al dogma actual, entonces él estaría negando una doctrina que ya estaba revelada. Ok, una aclaración. Eh, creer algo distinto a que la Virgen recibió la impecabilidad en el mismo instante de la concepción no sería herejía. O sea, no todo error es una herejía. Hay también, así como hay jerarquía en la doctrina, en los errores también hay una jerarquía. Hay diferentes tipos de errores. Am, Te voy a decir algo que creo que te puede ayudar sobre esto. Si tú me Ujú. preguntases, ¿por qué es que algunos llegaron a especular sobre el momento preciso en que habría recibido esa impecabilidad la Virgen? Y la respuesta es la siguiente. Porque no se tenía muy claro cuándo comenzaba la vida humana. Hoy sabemos que la vida humana comienza desde el primer instante de la concepción. Cuando tú y yo fuimos concebidos en el vientre materno, en el primer instante comienza la vida humana. En la Edad Media no se tenía esa claridad sobre en qué momento preciso comienza la vida humana. Por eso algunos decían que, incluso algunos llegaron a decir que fue desde el primer instante, otros decían que un poco después, otros decían que quizás cuando nació. Entonces, si tú preguntas por qué no existía claridad sobre en qué momento exacto recibió la impecabilidad, y la respuesta es esa, es porque no se había definido cuándo es que comienza exactamente la vida, ¿no? Hoy lo sabemos, que es en el primer instante, en el primer microsegundo de la concepción, comienza la vida humana. Ahora, si Santo Tomás de Aquino o algún otro teólogo o filósofo llegaron a especular que quizás esto habría sido en algún momento durante el tiempo de gestación en el vientre materno, no es una herejía, simplemente ah, es errar, pero no se considera herejía porque en la iglesia todavía no se había pronunciado sobre el momento específico. ¿Cómo ves? Ok, entonces, y una duda para que me quede claro, o sea, si en 1905, por ejemplo, un sacerdote dudaba o negaba la asunción, podía ser oficialmente destituido de su cargo. Sí, porque la asunción siempre se creyó la asunción. Ok, Sí, o sea, inclusive antes de que se haga dogma de manera oficial. exacto. Porque recuerdas que hay una jerarquía. Ujú. Lo más alto es cuando la iglesia dogmatiza un punto doctrinal. Pero si tú ahorita me preguntaras, ¿y antes de la dogmatización qué hay? Y ahí es donde entran los demás niveles. Y la Asunción, la Inmaculada, ya estaban en lo más alto, tenían todo. En otras palabras, mira, déjalo manejo de esta manera. Todos los dogmas siempre han estado en lo más alto, con la excepción de que no siempre tuvieron una definición formalizada y finalizada.
pero siempre estuvieron en lo más alto. Ujú. Ok. Y todos los dogmas tienen el mismo peso o el mismo valor soteriológico. O sea, es decir, negar la asunción es al mismo nivel soteriológico que negar la Trinidad. Los dogmas, por ser revelación divina, en un sentido, tienen el mismo peso porque son revelación divina. Pero también dentro de la doctrina hay cosas que definitivamente son más esenciales, otras son más accidentales. Sí, porque, por ejemplo, una duda que me daba es que em, me causa ruido, por ejemplo, quizás los dos últimos dogmas marianos, por ejemplo, el de la virginidad perpetua, porque tengo entendido que en el documento tiene una pena de anatema, ¿no? Y siento que no es un dogma cristológico, o sea, que no parte de una pregunta cristológica. Entonces, ahí es donde yo digo, ¿de verdad está al mismo nivel? O sea, mi consecuencia por negar la virginidad de María es la misma consecuencia que voy a tener soteriológicamente por negar la deidad de Cristo, porque como es un dogma, es bajo la pena anatema, ¿no? Entonces, Sí. eso me hace ruido un poco. Si la premisa de tu comentario fuese verdad, yo estaría de acuerdo contigo. ¿A qué me refiero que si la premisa de tu comentario fuese verdad? Dices que estos dogmas marianos no serían cristológicos. Y ahí es donde no estoy de acuerdo contigo, porque sí son cristológicos. De hecho, la razón que son dogmas o la razón que son creídos o existen es porque son cristológicos. Y para prueba un botón, si vas a Lutero, si vas a los escritos de Martín Lutero y Juan Calvino, ellos condenaron duramente a algunos anabautistas, a los anabaptistas, que precisamente negaban las doctrinas sobre la Virgen. Ahora, Ujú. obviamente, nunca hicieron un anatema, no hicieron una definición diciendo anatema, pero si tú ves lo que ellos dijeron sobre los anabautistas, que negaban las doctrinas de la Virgen se expresaban duramente, no porque eran idólatras o porque creían que la Virgen era diosa, no, sino porque ellos entendían, como ellos sí tuvieron, hay que decirlo, sobre todo Lutero, tuvo escolástica, tuvo teología, tuvo dogmática, él era un doctor, Martín Lutero era un doctor en Sagrada Escritura. Martín Lutero había recibido toda esta formación y él entendía que negar las doctrinas de la Virgen, aún en aquel tiempo que todavía no habían sido dogmatizadas, pero él entendía que era hacerle un despropósito, un deshonor a Cristo. Porque cuando hablamos de la asunción al cielo, estamos diciendo que el cuerpo de la Virgen no vio corrupción, lo cual está en armonía con que la Virgen estuvo libre del pecado. Todo esto con miras a que ella se convertiría en la madre del Mesías. Y aquí hay unas cosas bien profundas, porque hay gente que dice, pero ¿por qué tenía que ser sin pecado? Y yo les contesto, por la misma razón que el arca de la antigua alianza tenía que ser de materiales puros, de oro puro, y tenía que ser todo pulcro. Nadie podía tocar el arca. ¿Te acuerdas? Aquel que tocó el arca de la antigua alianza y se murió, cayó muerto, redondo, es porque es sacro, es algo que es... Dios tiene que ser honrado con los más altos honores. Y entonces el Mesías, siendo Dios encarnado, fue honrado con una criatura que recibe gracias que nadie ha recibido, ni San Pablo, ni Moisés. Nadie, no ha habido un santo o profeta que haya recibido estos favores, estas gracias que Dios le concede a esta criatura, que es la Virgen María. Entonces, la Inmaculada Concepción, la Asunción al cielo, todo eso perdería completo sentido si lo desconectamos de la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero, por ejemplo, una pregunta. Yo sigo creyendo que, por ejemplo, la virginidad perpetua no parte de una cristología porque, por lo menos, y corrígeme si me equivoco, para mí, para que algo sea cristológico, la pregunta tiene que partir de Cristo, ¿no? Por ejemplo, la Teotocos parte de la pregunta Jesús es Dios y por consecuencia eso afecta a que María es su madre. La Inmaculada, por ejemplo, podría ser la pregunta ¿podía Dios nacer de un cuerpo pecaminoso? Y sí o no. Pero la virginidad perpetua es como que no le encuentro la pregunta de dónde parte la cristología, ¿no? O sea, creo que es una pregunta que, o sea, la pregunta sería, ¿podía la madre de Jesús tener relaciones después de haber parido a Dios? Es lo que no entiendo bien, o sea, siento que no parte de una cristología y por eso me preocupa pensar que es un requisito obligatorio para mí, para mi salvación, creer en eso, ¿no? Ujú. Sí, aquí es donde entra, no sé si has escuchado, que creemos que la Virgen es la nueva Eva, es la nueva Eva. Entonces, nosotros creemos que la virginidad de la nueva Eva o la virginidad de la Virgen María
es algo que refleja la pureza. Am, por ejemplo, nuestro Señor fue virgen, no sé si lo habías pensado. El Señor Jesucristo fue virgen, pero claro, decimos célibe, ¿no? Es la palabra que usamos, ¿no? Pero fue virgen. Entonces uno pudiera pensar, pero ¿por qué tendría que ser virgen? Él pudiera haber muerto en la cruz del Calvario, eh, aun si no hubiese sido virgen. Bueno, si lo ves desde un punto de vista meramente humano, o sea, solamente diciendo, pues no hay nada malo con casarte, con tener hijos, no es pecaminoso, no es algo así que sea intrínsecamente ah, pecaminoso, ¿no? Y la respuesta es sí, tiene razón, no es algo pecaminoso, al contrario, el matrimonio es santo, es algo sagrado. Sin embargo, pregúntate, ¿por qué fue importante que Cristo permaneciera virgen? Porque tiene que ver con la sacralidad de lo que Él vino a hacer por nosotros. Ujú. Entonces, de la misma manera que el nuevo Adán permanece virgen, porque tiene que ver con la sacralidad de la obra que está llevando a cabo, la nueva Eva, que es la virgen, también era necesario que permaneciese virgen por la sacralidad en conexión con su Hijo Jesús de la obra que está llevando a cabo Jesucristo. Entonces, así como tenemos a Adán y Eva en la primera creación y tenemos una caída y tenemos el pecado que entra al mundo, tenemos el nuevo Adán, la nueva Eva y tenemos una nueva creación. Tenemos el paraíso caído y tenemos el paraíso restaurado. Entonces, Cristo, el nuevo Adán, y la Virgen María, la nueva Eva, se preservan vírgenes, puros, célibes, por la sacralidad de la redención que Cristo está efectuando. Si la Virgen María no fuese la madre del Mesías, si la Virgen María no fuese la nueva Eva y no fuese el arca de la alianza, como la llaman los padres de la iglesia, entonces sí tendría sentido pensar, pues, ¿cuál es el problema? ¿Por qué habría un problema decir que se casó y que tuvo más hijos? Y sabes que tendrías razón, pero resulta que sí es la madre del Mesías, resulta que sí es la nueva Eva, resulta que sí es el arca de la nueva alianza y es algo que se preserva sacro, apartado, puro. Por ejemplo, pregúntate, ¿pero qué hay de malo que toquen el arca? ¿Te acuerdas cómo estaba prohibido que tocaran el arca de la antigua alianza? Uno pues, ¿pero qué hay de malo, hombre? Es madera, no hay nada de malo que... Sí, pero es algo sacro, algo apartado, algo reservado, algo que tiene que ver con el maná del cielo, con el sumo sacerdote, que tiene que ver con la palabra. Es algo que es reservado, es algo para Dios. Entonces, por eso es que era necesario la perpetua virginidad. Te quiero, y aquí te doy el paso, pero te digo rápido, hubo un hombre llamado el Vidio. El Vidio también llegó a razonar de manera semejante, diciendo que cuál es el problema. Incluso él dijo que no, que la Virgen sí tuvo hijos y que tuvo una vida marital como cualquier otra mujer. Pero bueno, más tardó él en decir eso que San Jerónimo, el que tradujo la Vulgata, Jerónimo, que Jerónimo en refutarlo. Entonces cuando uno va a Jerónimo, Jerónimo lo refuta y ofrece precisamente estos argumentos. Entonces, sí, si ella fuera cualquier mujer, tendrías razón. Yo te diría, tienes razón, pero no es cualquier mujer. Es la madre del Mesías, la nueva Eva, el arca de la nueva alianza, y la virginidad representa la pureza de aquello que se consagra en cuerpo y alma para Dios. Por eso es que ella permanece perpetuamente virgen. Claro. Sí, de hecho, por ejemplo, yo no tendría problema en aceptar la virginidad de María, o sea, por lo menos desde mi punto de vista, eh, o sea, puede ser probable que no haya tenido más hijos, creo que por lo menos las escrituras no tratan ese tema de manera muy explícita, pero otra cosa que me hace ruido, por ejemplo, es, ok, tú dices que es importante, pero la pregunta es ¿qué tan importante? Por ejemplo, si Jesús no hubiese sido Dios, para mí hay un gran problema en la soteriología. Ahora, si María hubiese tenido hijos, ¿eso hubiese afectado algo en el plan salvífico de Dios o en la soteriología? O si hubiese tenido hijos, no hubiese problema. Um, bueno, hubiese un problema en el sentido que ya no sería perpetuamente virgen. Entonces ya no sería un arca pura, no sería un arca que no puede ser tocada, ya no sería algo apartado, ya no sería algo consagrado, ya no sería algo que tiene la dignidad de aquello que ha sido apartado, consagrado para Dios puramente en cuerpo y alma. Eh, si lo que me preguntas es
que si, por ejemplo, mi mamá, ella tuvo una vida marital y tuvo hijos. Si tú me preguntas, ¿pero tu mamá es malvada o hay algo? No, no, pero es mi mamá, ¿no? Ella vive una vida ordinaria, pero en el caso de la Virgen, estamos hablando de una criatura con una misión muy particular. Eh, es lo que marca la diferencia. No que tener hijos sea malo o no que tener hijos sea una deshonra contra Dios, sino más bien, por ejemplo, yo pudiera preguntarte, oye, pero ¿por qué no podían tocar el arca de la antigua alianza? ¿Hay algo de más? ¿Tú qué responderías si un ateo te dice a ti, pero ¿por qué no podían tocar el arca? ¿Qué le responderías al ateo? Por la pureza. Sí, pero ¿qué le dirías? Imagina que yo soy ateo y que te digo, oye, pero ¿por qué no podían tocar el arca de la antigua alianza? ¿Qué hay de malo con tocar esa caja de madera? ¿Qué dirías tú? Eh, no, la verdad no sé qué responderte. O sea, no tengo muy estudiado ese tema. O sea, entiendo el tema del arca de la alianza, pero, o sea, con respecto a relación a lo que me dices, o sea, no entiendo bien la pregunta. Ok, a ver, vamos a ver. A lo mejor yo estoy asumiendo que tú conoces bien este pasaje. Sí sabes lo que es el arca de la antigua alianza, ¿no? O sea, lo conozco, pero Ok. nunca entendí el tema de la relación con María. Ah, ok. En el arca de la antigua alianza es donde se depositaba el maná del cielo, el pan del cielo. Estaba la palabra de Dios, las tablas, y estaba la vara del sumo sacerdocio. ¿Ok? En la Virgen María, cuando Cristo toma carne de ella, lo que viene a ella es el pan del cielo, que es Jesucristo, el sumo sacerdote, que es Jesucristo, y la palabra. Cristo es la palabra, es el verbo. Mm. Entonces, así como en la antigua alianza tenías esas tres cosas, también en la Virgen María viene Jesucristo, quien es estas tres cosas: el maná del cielo, el pan del cielo, la palabra y el sumo sacerdote. Y así como el arca tenía que ser de materiales puros y nadie podía tocarla porque estaba consagrada, no porque es malo tocar el arca, sino porque es algo apartado para Dios y nadie podía tocarlo. Entonces, bueno, nadie que no estuviese, nadie obviamente los sacerdotes, los levitas, pero estaban consagrados, se purificaban y era algo muy especial. Entonces, un ateo que me escuche decir esto puede decir, pero ¿cuál es el problema? Es una caja de madera. Es cierto, está revestida de oro, pero ¿por qué no la pueden tocar? Yo le respondería, porque es algo consagrado para Dios y es algo donde ahí se deposita lo más sagrado. Es donde se deposita lo que representa la divinidad, la palabra de Dios, el pan del cielo, el sumo sacerdocio. Por eso es que nadie puede tocarlo y por eso es que está hecha de materiales especiales, de materiales que representan la pureza. De la misma manera, pero incluso mejor, si esta era una arca de madera y solamente ponías el maná, las tablas y la vara del sacerdocio, ahora imagínate donde Dios mismo se hizo carne. Me refiero a a la Virgen María. Ujú. Si eso se decía de aquello que era terrenal, ahora imagina de Dios haciéndose hombre. Entonces, la Virgen María, por eso se preserva libre del pecado, pero también se preserva virgen para no ser tocada y ser pura en cuerpo y alma, totalmente consagrada a Dios. Por eso es que era necesario que nadie la tocara. Y me causa duda ese salto de nadie tocar el arca, a nadie tocar de manera sexual a María. O sea, ¿cómo se hace ese salto? Porque el arca era tocar de manera literal. Entonces, ¿cómo se hace ese salto que a María no se le toca, pero en el sentido de que tiene que permanecer virgen? Porque la virginidad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, representa pureza y consagración, representa santidad. Ok, Sí. ok. Y esto que te digo, no es para que sepas, esto no es algo que yo lo estoy acá inventando. Si ahorita te enseño y estoy tentado así enseñártelo, si vamos a los padres de la iglesia, te vas a dar cuenta que ellos hablan de esto. Mira, es más, no solo estoy tentado, te lo voy a enseñar rápido. Sí, sí. A ver, permíteme, déjame.
Bueno, ni lo vas a alcanzar permíteme, voy a ver si hago esto. Ahí mejor. Ok, déjame ver si lo hago grande. Bueno, mira. ¿Has escuchado hablar de San Atanasio, el que defendió la divinidad de Jesucristo? Sí, sí, claro. Él fue el que refutó a los arrianos, digamos, a los testigos de Jehová de aquel tiempo. Ujú. Y este San Atanasio dijo, por tanto, quienes niegan que el Hijo proviene del Padre por naturaleza y es propio de su esencia, o sea, que el Hijo es de la misma esencia que el Padre, dice, nieguen también que tomó verdadera carne humana de la siempre Virgen María. Entonces, nota cómo para San Atanasio, negar que Jesucristo era de la misma naturaleza, de la misma naturaleza, de la misma esencia que el Padre, cómo él equipara esto con también negar que Cristo tomó la carne humana, y mira lo que dice, Ujú. carne humana de la siempre Virgen María. Entonces, ¿te acuerdas que tú decías que esto como que no te parece muy cristológico? Pero, sin embargo, San Atanasio, el gran defensor de la divinidad de Jesucristo, para él esto es súper cristológico, porque dice, mira, los que niegan que el Hijo es de la misma esencia y naturaleza que el Padre, pues que también entonces nieguen que Él tomó carne de la siempre Virgen María. Entonces, si la interpretación que yo te di, la explicación que te di hace un momento fuese falsa, digamos que es una interpretación falsa, la pregunta del $1.000.000 es, si es falsa la explicación católica sobre la perpetua virginidad y lo importante que es con relación a Jesucristo, la pregunta es, ¿por qué aparece esta forma de interpretar en los padres de la Iglesia? ¿Por qué, si fuese falsa, no deberíamos encontrar nada de estos escritos en los padres de la Iglesia? Deberíamos encontrar algo parecido a lo que tú dices, que no hay ningún problema, que no fue siempre virgen, que no hay nada de malo con que tuviera hijos, pero los padres no dicen eso. Mira lo que dice Epifanio de Salamina. Creemos en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió y tomó carne, es decir, nació perfectamente de la Santa Siempre Virgen María por obra del Espíritu Santo. ¿Quién es? Es Epifanio de Salamina. Y hablando, si te fijas que es como un credo, esto básicamente es un pequeño credo. Dice, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas, y en un solo Señor Jesucristo. Y uno pensaría, no, pues puras cosas de la Trinidad, ¿no? Pero mira cómo aquí, en este credo, parece que es católico este Epifanio, porque para todo mete a la Virgen y hasta le dice Santísima y dice que es siempre Virgen, porque mira lo que dice, y tomó carne, es decir, nació perfectamente de la Santa Siempre Virgen María por obra del Espíritu Santo. Entonces, si te fijas, cómo pensar que estas doctrinas de la perpetua virginidad, pensar que no son cristológicas o que no van relacionadas con lo más importante del credo cristiano, es no hacerle justicia a lo que encontramos en los padres de la Iglesia. Y si te preguntas, ¿por qué será que los católicos siempre se aferran a estas doctrinas de la Virgen y siempre salen con su perpetua virginidad y siempre salen con su inmaculada concepción y siempre le llaman santísima y cosas así? Pues ahí está la respuesta. No es un invento de nosotros. Nosotros lo recibimos de estos santos padres. Y vemos que en este pequeño credo no solamente se confiesa al Creador, al Señor Jesucristo, sino que también se confiesa que nació de la Santa Siempre Virgen María por obra del Espíritu Santo. Y ahí está la cita, está la fuente, y podemos seguir. Acá hay otra, mira. Dice, y a Santa María se le añade invariablemente el título de Virgen, porque esa santa mujer permanece inmaculada. Entonces, si te fijas cómo relaciona la virginidad con ser inmaculada, Ujú. dice Virgen, porque esa santa mujer permanece inmaculada. Entonces, como tú y yo no somos judíos, acá regreso contigo, permíteme. Como tú y yo no somos judíos, quizás tú y yo no relacionamos la virginidad con consagración, con santidad, con pureza, pero los judíos y después por extensión los cristianos
sí continuaron con la virginidad como un sinónimo de pureza, de consagración, de entrega total, de algo reservado para Dios. Si alguna vez has preguntado, ¿por qué será que las monjas, por qué será que las monjas toman votos y prometen mantenerse vírgenes? Porque se sigue relacionando con una consagración, apartar algo especial para Dios. Así como se apartaba el arca en la antigua alianza y nadie la podía tocar, hay vírgenes en el tiempo del Nuevo Testamento que se consagran en cuerpo y alma. Y esto es algo especial. Tú dirás, ¿pero qué no podemos ser santos aún en el matrimonio? Y la respuesta es sí. De hecho, los católicos se les enseña que aquellos que se casan deben ser santos y deben buscar la pureza y la castidad dentro del matrimonio. Pero hay que reconocerlo. Cuando alguien se sacrifica y se consagra para Dios para vivir una vida de esta manera, de virginidad, de celibato, es algo muy especial, es algo que se hace para honrar a Dios. Entonces, me pregunto yo, si estos sacrificios que se hacen son algo loable, algo admirable, me pregunto yo, ¿acaso el evento más sublime que ha ocurrido, que es que Dios se hizo carne, acaso no merecía algo tan loable y tan admirable como una consagración como aquella que llevó a cabo la Virgen? Y es cuando uno se da cuenta, ¿sabes? Tiene razón. Ahora puedo entender por qué aquel que es Dios hecho carne merecía tal consagración y merecía tal dedicación y merecía tal pureza representada por la perpetua virginidad, por la inmaculada concepción, con el hecho de que el cuerpo de la Virgen no vio corrupción, sino que fue asunto al cielo. Ahora entiendo que todo es para Él, por Él y en Él. Todo es para Cristo. Si no fuese cristológico, la Iglesia jamás habría defendido a capa y espada todas estas doctrinas. Si no fuesen cristológicas estas doctrinas, Lutero o Calvino no habría reprendido a los anabautistas por por andar negando estas doctrinas. Como ves, sé que hablé mucho. Ahora, Tengo un montón de citas. Si es más, creo que aquí, mira, te voy a pasar el enlace. Yo tengo un documento donde tengo más, donde yo he ido recolectando todas las citas de los padres, pero te voy a pasar una página de internet. sí, ok. Mira, la voy a pasar en el chat. Y si tú ves el chat, ahí vas a ver que está la página. Está en inglés, pero tú sabes que el Google le pones traducir y te lo traduce, ¿no? Ahí lo puse en el chat. Tú mismo investiga y te vas a dar cuenta. Tú puedes decir ahorita, ¿sabes qué? Este José Plasencia no me convenció y está bien. Pero cuando tú investigues por ti mismo, tú mismo vas a descubrirlo y tú mismo vas a decir, ¿sabes qué? Ahora puedo ver por qué era importante que la Virgen permaneciera virgen para siempre. ¿Cómo ves? ¿Qué te viene a la mente? No, yo feliz de escucharte. Voy a revisar el documento que me has enviado. Entiendo el punto. Sí tengo entendido que en los padres, bueno, no lo he seguido a profundidad, pero tengo entendido que hay una alta concepción mariana. De hecho, también creo que, bueno, la visión luterana también y el Calvino era, era amplia sobre esto. No estoy seguro que si Lutero estuviese vivo hoy día reprendería a muchos evangélicos. Así que voy a leer esto. Igual me sigue haciendo ruido el tema de la soteriología, ¿no? O sea, a nivel de que de cómo pasa de una verdad piadosa a una verdad que si yo la niego o dudo, puedo condenarme, ¿no? Me sigue haciendo ruido eso, pero voy a leer bien este documento que me has mandado con las citas Ujú. y bueno, para estudiarlo bien y quizá próximamente subirlo Sí. nuevamente. Solo hay como una pequeñita aclaración. Los dogmas, antes de que se definieran, antes de que dieran la definición final y formal, no eran creencias piadosas, eran doctrinas de la más alta de la más alta jerarquía, con una excepción, con una excepción. Eran doctrinas de la más alta jerarquía, con una excepción. Y la excepción es que aún no se habían definido de manera final y de manera formal, pero siempre estuvieron en lo más alto. Siempre Y por estuvieron en lo más alto. Ujú. una última pregunta. Yo tengo entendido que, obviamente esto no se sabe, pero el que se dice que puede ser el siguiente dogma es María como corredentora. ¿Eso es verdad? Y Sí. acá yo tengo una pregunta.
si, si tú niegas hoy en día o te causa mucho ruido que María sea corredentora, ¿eso te perjudica? O sea, ¿tienes alguna, o si un sacerdote lo niega, igual que la pregunta que te hice de la Asunción, puede ser destituido por negar eso que aún no se ha oficializado? Um, lo que no pudiera suceder es que no pudiera suceder que te acusen de estar negando un dogma definido, porque aún no está definido. Pero lo que sí puede suceder, si tú dices, ¿sabes qué? Ya me explicaron cómo funciona esto de que la Virgen participa de manera peculiar en la redención y no lo acepto, no lo acepto. Ahí te estarías metiendo en problemas, más allá de que no se te va a decir que estás negando una definición dogmática, estás en problemas porque estás negando algo confesado por los padres, algo que está en los catecismos, y aquí está el ejemplo perfecto. Esta es una creencia que todavía no ha sido definida dogmáticamente, no hay una definición final, pero no se sigue que porque no ha sido definida dogmáticamente, que no se crea ya, desde ayer diríamos, que no se crea desde siempre. En la doctrina sí se cree que todos los santos tienen una participación en la redención, pero hay una criatura que tuvo una participación de una manera que ningún otro santo ha tenido, y en ese sentido decimos que la Virgen es corredentora. Ahora tú me preguntarás, José, ¿a qué te refieres con corredentora? Porque en mi cabeza yo me imagino que en la esquina azul está Jesucristo el Redentor, y en la esquina roja está la Virgen, como que 50% la Virgen y 50% Cristo. No, nada más lejos de la realidad. No es así. San Pablo dice que él está sufriendo para salvar a muchos. Pablo dice que él sufría para salvar a muchos, para muchos en la iglesia. Y San Pablo dice que él en su cuerpo estaba completando lo que faltaba a los sufrimientos de Cristo. Ujú. Si yo fuese protestante, yo quisiera refutar a Pablo, porque yo le diría a Pablo, ¿cómo que estás completando en tu cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo? ¿Qué no sabes que la obra de Cristo es completa y perfecta y suficiente? Estás negando la suficiencia del sacrificio sustitutorio expiatorio de Cristo. Pablo me respondería, no estoy negando la suficiencia de Cristo. Lo que estoy diciendo es que yo, con mi vida que estoy rindiendo a Dios de sacrificio, yo estoy participando de esa redención. Por eso dije que lo que falta de los sufrimientos de Cristo en favor de la iglesia, yo lo estoy padeciendo en mi cuerpo. Entonces, San Pablo habla de una participación de la redención que redunda en la salvación de las almas. Por eso él decía, a los judíos me hago judío, a los gentiles me hago gentil para salvar a muchos. Entonces, la Virgen María participó de una manera que Pablo no participó. La Virgen María participó de esta redención de una manera que San Francisco de Asís, que San Agustín de Hipona, que Santo Tomás de Aquino no participaron. Te doy un ejemplo y creo que te va a ayudar. Mira, ¿estás de acuerdo conmigo que Eva, aquí hablo de la primera mujer, Eva, ¿estás de acuerdo conmigo que Eva tuvo una participación en la caída y en el pecado de la humanidad que nadie más ha tenido? Claro, la pionera, los pioneros. Exacto. Ella fue engañada, ¿no? Fue la que fue engañada. Ahora te pregunto, mira qué interesante, creo que te puede ayudar. Mira, grandes pecadores, grandes criminales los ha habido, pero nadie de los grandes criminales, nadie de los grandes pecadores ha participado en la caída, en la introducción del pecado, de la manera que Eva participó. De la misma manera, ha habido grandes santos, San Pablo, San Pedro, San Francisco de Asís, San Agustín de Hipona, ha habido grandísimos santos, pero ninguno de todos esos grandes santos participó de la manera que le tocó participar a la Virgen. De la misma manera que los grandes pecadores no participaron de la manera que Eva participó en la caída, lo mismo decimos, ni los más grandes santos han participado de la manera que la Virgen participó en la obra de Cristo. Pero, y si alguien niega la corredención, un sacerdote te dice, no, sabes que me parece mucho, o etc., ¿tiene una consecuencia soteriológica? Es decir, podemos decir que su salvación corre peligro. Y si me dices que sí, cierro con esto, si me dices que sí, entonces mi pregunta sería,
si hay dogmas que pueden afectar mi soteriología, que aún no han sido definidos, ¿dónde los encuentro? O sea, ¿cómo puedo saber todas las cosas que aún no se han definido que pueden atacar mi soteriología? Porque en última instancia es lo que más le importa a un cristiano, ¿no? Lo que le va a Sí. hacer salvo. Excelente pregunta. Y la respuesta es en los catecismos. Por eso tenemos catecismos en la Iglesia Católica y tenemos los documentos del magisterio, de los maestros, de los obispos, de los papas, de los doctores, de los papas. Entonces, no es un misterio, no es algo así como que no es algo así como que está escondido y estamos así como que a ciegas. No, está en los catecismos. Y es el trabajo de los pastores, es el trabajo de los sacerdotes, de los obispos, enseñar a los fieles. Ahora, si un fiel no conoce esto y fallece, pues ahí hay una ignorancia que se le llama la ignorancia invencible. Ujú. Pero si un fiel fue instruido y así como yo estoy aquí desviviéndome por explicarte cómo funciona, y el fiel entiende, comprende y se endurece y dice, no, 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 yo no creo que la Virgen participó de esa manera. No, no. Entonces ahí sí puede haber culpabilidad, porque ya no es ignorante, ya no es una persona que desconoce, ya se le explicó con peras y manzanas, y aún así, si lo hace por dureza de corazón, no porque esté batallando para entender, porque cuando yo era protestante, yo batallaba para entender. Y un día le pregunté a un sacerdote y me dijo, pero eh, tú estás haciendo tu mayor esfuerzo por conformarte a lo que Dios quiere, a lo que es la verdad. Le dije, sí. Dijo, pues entonces puedes tener una conciencia tranquila. Cuando ya sabes algo y aún sabiéndolo, simplemente no lo quieres recibir por pura dureza, no porque te falte comprender, sino por dureza, porque no quieres, simplemente no quieres creerlo, ahí ya es donde entra la culpabilidad. Entonces, um, si, si esta persona fallece y murió con un corazón endurecido que no quiso recibir algo que era manifiesto, ya hay culpabilidad. Pero si es ignorante la persona, eso se llama ignorancia invencible y Dios no te va a culpar de algo que tú no sabías o que no entendías. ¿Verdad? Entonces, um, porque yo también llegué a pensar así. Yo le dije al sacerdote, le dije, ¿qué pasa si ahorita salgo de la parroquia y me atropellan? Porque sí tenía miedo. O sea, yo era alguien que estaba en proceso. Todavía no me habían recibido. Yo estaba en proceso. Y yo sí pensaba eso. Yo decía, si me muero y todavía no alcanzo a recibir los sacramentos y todo. Pero él me explicó, me dijo, pues es que no eres culpable porque estás haciendo tú todo lo que puedes para conformarte a la verdad. Y estás en un proceso. Me dijo, si tú falleces, no eres culpable. Y esto es algo que es bien interesante, que hasta los padres de la iglesia hablan de los catecúmenos y hablan de esto que te acabo de hablar, ¿no? Entonces, am, sí, creer que la Virgen tuvo esta participación es parte de la fe. Si alguien lo rechaza, así con pleno conocimiento y de manera voluntaria, por dureza de corazón, sí, esta persona está poniendo su alma en peligro. Mira, te voy a dar un ejemplo. Ya no hablemos sobre algo que es católico, sino hablemos de algo que los protestantes sí lo aceptan. ¿Tú Ujú. crees que Cristo tiene dos naturalezas? Ujú. Ok. ¿Qué pasaría si tú niegas que Cristo tiene dos naturalezas y tú dices que Cristo solo tiene una naturaleza? No dos, sino una naturaleza. ¿Eso te perdería? ¿Eso haría que te vayas a la condenación? Eh, Ahí te diría, bueno, claro, una cosa es desconocer, porque hay muchos que, claro, desconocen eso de las naturalezas y otras es negarla, Ujú. conociendo, ¿no? Eh, Ajá, entonces ahí te diría lo mismo, ¿no? O sea, sí. eso, o sea, no sé hasta qué punto llegar al extremo, porque también podría decirte que hay muchas personas que no entienden la Trinidad, pero es por desconocimiento, ¿no? No es porque tengan, o porque intelectualmente lo rechacen, ¿no? Entonces, en ese caso sí yo creo que hay muchas personas que no entienden muchas cosas, pero, pero bueno, por Ujú, sí. desconocimiento, ¿no? Pero si es por un rechazo intelectual, entonces tendríamos que decir casi a ciencia cierta que, no sé, por ejemplo, los sacerdotes ortodoxos no van a ser salvos, porque ellos entienden la teología y la estudian y rechazan, por ejemplo, la autoridad papal. Entonces, bajo esa lógica, ellos sí tienen conocimiento y por endurecimiento de corazones o lo que sea, lo rechazan, entonces sí están condenados. Sí, es que ahí, y eso aplica
no solo para protestantes o para ortodoxos, esto aplica también para aquellos que de plano nunca escucharon la proclamación del Evangelio. A eso me refiero cuando yo te manejaba el concepto de ignorancia invencible. La ignorancia invencible es cuando tú no pudiste hacer nada para haber, para haber, para haber creído. Pero hay una ignorancia que no es invencible. Hay una ignorancia que es voluntaria. O sea, es algo que te lo explicaron, te lo enseñaron, tuviste acceso, pudiste tú mismo haber estudiado, pero simplemente no quisiste. Simplemente dijiste, a mí qué me importa esto de corredención, qué me importa. Y no quisiste, ¿no? Eh, y eso ya no es ignorancia invencible. Eso ya es algo que ya nace de un rechazo aquello que la iglesia enseña. Y aquí es donde entra la importancia de la iglesia, porque uno puede decir, pero realmente tengo obligación, y es cuando uno se acuerda que Cristo le dijo a los apóstoles, el que a ustedes los recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. También otra parte dice, el que a ustedes oye, a mí me oye. Entonces, cuando la iglesia va por el mundo proclamando, predicando, catequizando, enseñando, eso es la enseñanza de Cristo que está avanzando en el mundo. Y Cristo dice, el que a ustedes lo recibe, a mí me recibe. El que a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Entonces ahí es donde te das cuenta que no puedes con la mano derecha decir que te agarras de Cristo, pero con la mano izquierda empujas a aquella iglesia que fue enviada al mundo a proclamar la doctrina de Cristo. Entonces, porque, por ejemplo, claro, a ver, los arrianos, estamos de acuerdo que sostienen una herejía, pero no sé si decir que, o sea, nadie niega algo sabiendo que es verdad. O sea, los arrianos estaban convencidos de que su teología era la correcta, ¿no? Entonces, podríamos poner ese caso para todos, ¿no? Podríamos decir que no es endurecimiento de corazón, sino que estoy convencido de que mi postura es la correcta, ¿no? Porque veo muy poco probable que alguien, sabiendo que algo es verdad, lo rechace, ¿no? O sea, son casos escasos. sí, sí, pero si fuese cierto lo que dices, entonces no existiría la herejía, no hubiera herejes. Pero nosotros sabemos por la historia que sí existe la herejía, sí existen los herejes y sí existe la condenación por herejía. Entonces, sí, tienes razón cuando razonas que lo natural es que alguien que comprende la verdad, lo natural es que la acepte, que la abrace, que la crea. Tienes razón. Sin embargo, los seres humanos no siempre actuamos en armonía con la ley natural y con la revelación divina. Muchas veces vamos en contra. Por ejemplo, mira, eh, creo que este ejemplo te puede ayudar. Sería natural pensar que un cristiano que ha sido perdonado, que ha sido lavado, que ha recibido la gracia, sería natural pensar, o sería lo más natural que este cristiano ya no vuelva a ensuciarse con el pecado. Porque así como uno dice, pero ¿cómo crees que alguien que comprenda la verdad la va a rechazar? Es lo mismo, ¿cómo crees que alguien que ya fue lavado, que fue perdonado, cómo crees que se va a volver a ensuciar con el pecado? Sin embargo, sucede. Sin embargo, sucede. Tanto con el pecado como con la herejía, ¿no? Entonces, lo que te puede ayudar es recordar que la manera como los arrianos podían saber al 100 que estaban en error es porque sí existe una iglesia. Si no existiera una iglesia con autoridad de Cristo para definir y para confirmar doctrina, entonces sí entraría lo que tú dices. Nada más depende de la convicción interna del sujeto. Entonces el arriano diría, no, es que yo estoy convencido. Sinceramente, honestamente, estoy 100% convencido de que mi postura es la verdadera. Entonces, si no hay iglesia, pues sí, el arriano entonces tendría su verdad y el otro tiene su verdad, pero sí hay iglesia. Y a esta iglesia Cristo le prometió la asistencia para en los momentos decisivos de la historia defender la verdad, enseñar la verdad, aclarar la verdad, explicitar la verdad. Entonces, si no hubiera iglesia, sí, yo estaría de acuerdo contigo. Sería suficiente que el sujeto esté convencido en su cabeza y ya, déjenlo en paz, déjenlo que él crea así, ¿no? Pero sí hay iglesia y la iglesia sí confirma la verdad. Claro. Sí, ahora, son muchos temas, ¿no? Son muchos temas, sí, sí. Si gustas, mira, lo podemos dejar acá y si quieres regresar, mañana voy a estar en vivo a la misma hora.
Voy a lo que me diste y si encuentro yo otras preguntas que tengo por ahí escritas, Claro. Entonces, nada, José, un placer y muchas gracias. ¿En qué país estás, perdón? En Perú. En Perú. Oh, creo que sí lo dijiste al inicio, en Perú, ¿verdad? Sí, Pues, querido hermano Joaquín, te mando un abrazo hasta Perú. Creo que eres sincero y creo que si sigues así, con esa sinceridad, buscando la verdad, yo creo que Dios te la va a mostrar, pero algo que sí es clave es el asunto de la iglesia. Yo recuerdo que yo me di cuenta que yo estaba como tratando de encontrar maneras de no someterme a lo que la iglesia enseña, hasta que me di cuenta que se me iba a ir la vida y que realmente no hay manera de escapar. Realmente Cristo sí le dijo a esta iglesia: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo, ¿no? Entonces, pero bueno, voy a estar rezando por ti, cuenta con mis oraciones. Gracias. Y pues un fuerte abrazo, que Dios te guarde, Dios te bendiga. Gracias. Hasta luego. Muy bien, hermanos, pues ahí tuvimos a nuestro hermano y amigo de el Perú. Hermanos, ahora sí, pues me despido como siempre diciendo que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Hasta luego, queridos hermanos. Dios los bendiga.